Bien, y si os parece, vamos a comenzar este diálogo en torno a Numancia y a Sagunto, desde el conocimiento y desde la particular visión de estos ponentes, y para ordenar la presentación decidimos plantear cuatro temas, el mito y las fuentes, el registro arqueológico y la actualidad de ambas ciudades. Si les parece, vamos a escuchar a los ponentes, yo iré guiando un poco estos temas y iremos escuchando su propio diálogo y finalmente abriremos un turno de palabra por si quieren comentar alguna cuestión o en voz alta o alguna reflexión. Vamos a comenzar con este primer tema tan atractivo, los escenarios míticos en torno a Numancia y Sagunto y su divulgación. Bien, hay toda una mítica que ensalza las ciudades que resistieron frente al invasor. Hay una admiración, que forma parte del espíritu humano, ¿no?, de las personas, una admiración por los héroes, por las heroínas, una identificación incluso emocional, ¿no? Y esa fascinación ha llevado a constantes revitalizaciones, reinterpretaciones a lo largo de la historia, en la literatura, en la poesía y en distintas manifestaciones artísticas, pero al mismo tiempo también una instrumentalización en el arte, en los libros de texto o en los propios manuales de historia con los que hemos estudiado. Entonces, vamos a ver un poco como telón de fondo algunas de estas, es una selección de imágenes de esta divulgación de la mítica en torno a Numancia y a Sagunto, que nos van a ir acompañando a lo largo de esta tarde. Por una parte, la resistencia numantina es un referente de la lucha de un pueblo por su libertad, una gesta que incluso Cervantes, estamos viendo, recrea, le aporta valores también universales y posteriormente en el siglo XIX, con toda la emergencia de los movimientos románticos y nacionalistas, a través de la pintura que da lecciones de historia, muestra, ¿no?, esta gesta. En el caso de Sagunto, la lucha frente a Aníbal inspiró también a artistas, a escritores. En la historia de España, incluso algún autor eminente como Menéndez Pidal define Sagunto como la cuna de la hispanidad. Entonces, yo lanzo el primer tema a los ponentes en ese sentido, ¿no? ¿Cómo valoráis esa extraordinaria proyección mítica de ambas ciudades? Y vamos a comenzar con Numancia. Enrique, si te parece. Muy bien, pues muy buenas tardes. Es de ley y de buenas maneras, creo yo, comenzar agradeciendo a los organizadores de este acto el hecho de que hayan querido convocarlos y convocarnos, muy especialmente a la Dirección General de Bellas Artes, a don Luis Lafuente, a Isabel Izquierdo, que son los verdaderos alma mater de esta actividad, por supuesto a los amigos y compañeros del Museo Arqueológico Nacional, a su director, Andrés Carretero, a Carmen, que también nos acompaña por aquí, a la subdirectora, y muy especialmente también, claro, a mi contertulia, la profesora Carmen Aranegui. Y, desde luego, también pues darles las gracias a todos ustedes por su presencia. Ya decía Eugenio Dors que en Madrid a estas horas de la tarde, a las 7 de la tarde, o das una conferencia o te la dan. Y la realidad es que, bueno, ver que tenemos público en una tarde como esta, con el calor que hace, donde además seguro que hay varios partidos de fútbol en la televisión y habrá toros también y todas estas cosas, reunirse, convocarnos aquí para hablar de Sagunto y de Numancia, tiene su mérito. O sea que comienzo por agradecerles su presencia y animarles a que sigan con este entusiasmo, a ver si somos capaces de mantenerlo, incluso de incrementarlo. Bien, he de decir que cuando Isabel Izquierdo me planteó el formar parte de este panel, o de esta mesa, le dije que sí con entusiasmo, aunque luego dije, bueno, primero, por seguir con los símiles taurinos, el morlaco fino, Carmen Aranegui es una de las personas de más prestigio en la arqueología española. Le ha dedicado en su investigación de campo casi 50, desde los 70 y tantos, de manera ininterrumpida, a Sagunto. Se ha excavado toda la ciudad, desde la base íbera hasta los momentos más tardíos, y desde luego fue una de las personas clave en la recuperación de todos los escenarios saguntinos, y en consecuencia pues no es fácil a ver cómo mantenemos
a ver cómo mantenemos el nivel. Vamos a intentar hacerlo, especialmente porque yo, como muy bien ha dicho Isabel Izquierdo, realmente me dedico a la evolución humana. Mi especialidad son los neandertales y los habilinos, los Homo habilis, pero la verdad es que también he de reconocer, ¿por qué no?, que Numancia lo vivo de una manera absolutamente apasionada desde mi más tierna infancia. Como en Sagunto hacía casi 30 años que no estaba, recientemente, bueno, hace un par de semanas estuve por allí con Carmen Aranegui, con la directora, con Emilia, la directora del Museo de Sagunto, recorriendo la ciudad por dos razones. Primero, porque ha sufrido transformaciones urbanas y arqueológicas muy importantes, la principal, la más relevante de todas ellas, como es bien sabido, la reconstrucción del teatro a cargo de Giorgio Grassi y de Manolo Portacelli. Y bueno, y después toda la ciudad realmente ha sufrido unos cambios muy importantes. Y además yo quería ver también cómo lo celebraban desde el punto de vista de la organización de los Ludi Saguntini, que organizan allí en la ciudad de Sagunto, que realmente me dejó muy impresionado. Toda la ciudad involucrada en la vida cotidiana, entonces uno llega y se sumerge en el mundo de los romanos, una cosa realmente muy espectacular, muy divertida y muy, muy interesante desde el punto de vista sociológico. Toda la ciudad de Sagunto, por un lado, estaban todos disfrazados de romanos, y no solo esto, sino que además en el teatro estaba absolutamente lleno hasta la bandera, de jóvenes estudiantes de secundaria que salían como la marabunta en el momento en el que nosotros llegábamos, porque la realidad es que Sagunto tiene una vida excepcional en torno al mundo de los romanos. Y los arqueólogos han sido la pieza clave en esto, es decir, quien ha dado los elementos documentales y materiales para que se haya podido desarrollar esta actividad han sido Carmen Aranegui y su equipo, como digo, desde hace 40 y tantos años. En el caso de Numancia, las cosas son diferentes. De entrada, yo tengo que decir que voy a tener una manera de ver Numancia muchísimo más apasionada, porque me he criado en el Museo Numantino. Físicamente me puse mis primeros pantalones largos, lo cuento muchas veces, en el Museo Numantino, y he vivido allí toda mi vida, toda mi infancia, entonces he de confesar que no puedo dejar de despegarme. Una de las primeras cuestiones que nos plantea Isabel es cómo interpretamos, nos pregunta Carmen Aranegui y a mí, cómo interpretamos la visión de este mito, la visión mítica, cómo ha trascendido la imagen en la memoria actual y colectiva de estos dos grandes yacimientos arqueológicos. Bueno, hay que decir que son dos cosas muy distintas. Numancia es un despoblado, y Sagunto, sin embargo, es una ciudad en la que se vive, tanto en el casco histórico como en la zona nueva del puerto. Por lo tanto, han tenido un desarrollo y una historia muy diferente que les ha llevado también, en alguna medida, a tener una proyección mítica, fábula distinta. Hace pues, un par de años o algo así, en la Fundación Juan Mar, me pidieron que diera una conferencia sobre Numancia y la llamaba Numancia o la fábula de David contra Goliat. Bueno, yo realmente creo que en la ideología, en el ideario colectivo, existe este discurso de que en los grupos humanos en general nos disponemos en condiciones normales, repito, a favor de los débiles respecto del fuerte, y en este caso, pues mi interpretación era alinear la fábula por antonomasia que refleja la relación del débil con el fuerte, que es David frente a Goliat, y eso también es, desde mi punto de vista, Numancia. Numancia, el mito, relata mejor que ningún otro, pero además es una realidad histórica, comprobada históricamente, tanto por datos arqueológicos como por las propias fuentes escritas de los autores grecolatinos, pues hay que decir que efectivamente es el paradigma de lo que es la defensa de los valores de la libertad, de la lucha heroica, lo apuntaba el director general de Bellas Artes, Luis Lafuente, y es cierto, es decir, esto es algo que no se plantea solo por los autores clásicos, que ya lo hacían. Hay una de las cosas que a mí personalmente más me interesan, y luego supongo que volveremos sobre ello, que es que los autores clásicos, los propios autores clásicos, que eran autores de parte, porque eran autores romanos, no conocemos la literatura celtibérica, que era prácticamente inexistente, y además la poca que existe no somos capaces de traducirla, aunque sí de transcribirla, y en ese sentido aquí la historia la han contado los vencedores. Los vencedores, además, ellos mismos nos vienen a decir que los hechos de la guerra numantina son realmente excepcionales y en muchos casos
luego hablaremos, me imagino, de Polibio con extensión, termina poniéndose de parte de los valores que defienden precisamente los numantinos. Para terminar, sin embargo, diré que desde mi punto de vista, en la actualidad, los valores que tienen que ver con que surgen de la Hispania antigua están bastante olvidados, por varias razones. Primero, porque en nuestro país, como todos sabemos, la enseñanza de la educación en general y la enseñanza de la historia está cuarteada, de tal manera que me imagino que los niños de la Comunidad Valenciana se saben perfectísimamente la historia de Sagunto, los de Castilla y León se saben también muy bien la historia de Numancia, pero a la inversa esto no sucede. Y yo creo que esto es bastante lamentable y que seguramente en algún momento habrá que repensar aspectos que tienen que ver con la enseñanza, con la formación. Quiero decir con ello que creo que hay muchísimos jóvenes, sobre todo, que apenas han oído hablar de Sagunto y tampoco de Numancia. Eso por una parte. Y en segundo lugar, desde los años de la transición, creo que hay una visión miope de la interpretación de los hechos y de la gesta numantina, de lo que conocemos como las heroicidades de la gran heroica ciudad de Numancia, ¿no? Es decir, se interpreta como que en un momento determinado, dada la manipulación que hizo la dictadura franquista de los hechos numantinos, como si fueran propios de algo estrictamente propio del franquismo, de tal manera que, fruto una vez más de la ignorancia, parece como que de estos aspectos de la historia numantina no debería hablarse, ¿no? Como si fueran temas como un poco antiguos, ¿no? Bueno, en este sentido luego hablaremos más extensamente, pero hay que decir que esto no es así. Es decir, en algún momento me gustaría mencionar cómo la recuperación del mito, desde luego, se debe al príncipe de las letras españolas, que es don Miguel de Cervantes, escribiendo El cerco de Numancia, pero como después la representación, por ejemplo, que ha hecho recientemente en la versión de Luis Alberto de Cuenca, pero revisando precisamente una visión que hizo Rafael Alberti, puesto en escena en el año 37, en plena guerra civil, por su mujer, por María Teresa León, ¿no? O como en la fundación del Centro Dramático Nacional, en el 64 o 65, pues Miguel Narros, precisamente, la obra que eligió precisamente para inaugurar una nueva etapa de este centro, fue también el cerco de Numancia. Lo que intento decir con ello es que Numancia, desde mi punto de vista, y termino, tiene una serie de valores que son absolutamente universales. Creo que no están suficientemente reconocidos. Seguramente todos me parecerían pocos, no lo oculto. Pero hay que decir que en este sentido, esa serie de valores que hoy consideramos, bueno, hoy probablemente están ya un poco pasados de moda y suenan como antiguos, ¿no? Pero estos aspectos del arrojo, la valentía, valores como la caballerosidad, como el valor de la palabra dada, los compromisos, el valor de los contratos, de los compromisos, etcétera. Esto está muy presente en la guerra numantina, no solo la valentía, la defensa de la libertad o de lo autóctono por parte de los numantinos, sino algo mucho más importante, que son valores que hoy son realmente universales y que a veces los echamos mucho de menos. Carmen, por favor. Sí, quiero también empezar agradeciendo que estemos todos aquí, a la Dirección General de Bellas Artes, al Museo Arqueológico Nacional y a mis compañeros que me han precedido en el uso de la palabra, a quienes agradezco toda la presentación que han hecho respecto a mí, que es muy elogiosa, quizá demasiado elogiosa. Y a mí me parece que para empezar esta conversación es bastante interesante recordar que el mito es algo más que un símbolo. Un símbolo podría ser una referencia, una representación, pero cuando un símbolo adquiere la categoría de mito, se sitúa en otro nivel. Y este otro nivel es un nivel que entronca con una divinización de un símbolo, con algo que sube por encima de lo que pueda ser objeto de pruebas que lo demuestren. Asciende a otra escala, ¿no? Y asciende a otra escala poniendo en juego los sentimientos. Eso es fundamental. Los mitos son algo que despierta y apela
a nuestros sentimientos. Por lo tanto, cuando hablamos de un mito, de un lugar mítico, como se trataría en el caso de las ciudades de las que vamos a hablar aquí, pues de alguna manera estamos hablando de un hecho que se inmoviliza en el tiempo, que se ha convertido en algo que no está dentro de la historia y que en ese sentido también paraliza o se fija en un sentido utópico que solo es discutible desde la sensibilidad de quienes promueven ese mito. Por lo tanto, ese mito tiene que tener portavoces, tiene que tener alguien que lo difunda para que el público lo secunde. Eso es algo que está en ese juego de lo que es mítico, sin despreciar la parte sentimental que tiene, pero reconociendo que, puesto que esa parte es necesaria, imprescindible, realmente cuando un sitio se convierte en mito, se sale de la reflexión crítica histórica. Se sale de la reflexión crítica histórica porque entra a argumentarse con valores que no tienen que ver necesariamente con una crítica de los hechos allí sucedidos, sino con una mitificación, con una mitología de los hechos que allí han sucedido. De esa manera es interesante acercarnos al caso de un hecho que, según especialistas, tiene mucha relevancia en la historia de la literatura española, y es la creación por parte de esta literatura de una geografía poética, de una geografía porque ensalza lugares de una manera literaria. Y esa cuestión tiene una cronología muy alta en la literatura española, porque se ve ya desde el humanismo de Antonio de Nebrija. Estamos, por lo tanto, en el siglo XV. Si vamos hacia Sagunto para ver esta inspiración de lugares, quizá, si lo comparamos con Numancia, no vamos a encontrar la posibilidad, porque no existe, de cotejar el texto de Cervantes con otros, pero sí que vamos a encontrar alusiones que pueden sernos convenientes o que pueden ser interesantes. Tendríamos que recordar a Lope de Vega, y Lope de Vega elogia las ruinas de Sagunto en El peregrino en su patria, sobre todo con un soneto importante en el cual empieza: vivas memorias, máquinas difuntas que cubre el tiempo de ceniza y hielo. Y así va continuando, pero al final el último verso me parece muy importante porque es el siguiente. Les dice a las ruinas de Sagunto que en fin sois piedra y mi historia es alma. Y en otra de sus composiciones literarias, Lope de Vega también habla con Sagunto. Y entonces dice: no pienses que soy Sagunto, Belisardo, ni Pompeyo, etcétera, etcétera. Por lo cual nos encontramos con una tradición literaria mediante la cual hay composiciones de tipo elegíaco en los cuales los lugares cobran vida y se convierten en personajes. Los lugares hablan, las piedras escuchan y los sitios gimen. Y este tipo de situación se tiene como pionera en la literatura española en relación a las literaturas europeas. Sucede antes en Europa, en España, que en otros lugares. Y se ha dicho que quizá ello sea debido a que también los poetas andalusíes dedicaron obras, dedicaron poemas, composiciones a las ciudades que acababan de perder, con la diferencia de que en estos casos las ciudades que merecen ese tratamiento son ciudades pretéritas, son ciudades mucho más antiguas, son ciudades generalmente que han tenido que ver algo con Roma o bien que han tenido alguna interferencia con el mundo romano. Por lo tanto, en ese sentido,
vemos que hay una poesía culta que construye el mito y que esto empieza en el siglo XV y se prolonga hasta el siglo XVIII con autores muy diversos. En el caso de Sagunto podríamos recordar también a Lorenzo Zamora en el pasaje de la Saguntina, que es el comienzo de la primera parte de la historia de Sagunto, de Numancia y de Cartago. Por lo tanto, tendríamos esa fase. Me interesa señalar a continuación que en el siglo XIX vamos a ver un cambio tremebundo, un cambio completamente que la situación se transforma, ¿no? La situación se transforma porque en el siglo XIX esta parte literaria de los mitos que hacen alusión a ciudades ya no se reconoce en las ciudades de origen romano. Se reconoce en ciudades que han tenido vivencias en las cuales los nativos, los originarios de cada lugar han sido los protagonistas, muy por encima del mundo romano. Estamos en un momento determinado de la corriente del romanticismo y, por otra parte, estamos también experimentando lo que han supuesto hechos históricos que obligan a reformular el sentido de las identidades a través de los sitios míticos. Y, por lo tanto, aquí tenemos que recurrir a citar la guerra de la independencia, la guerra del francés, y la reconsideración de la identidad de España y de las ciudades españolas después de ese hecho tan trascendente. Cogeré en relación a Sagunto un par de ejemplos. Por una parte, creo que es significativo, para apoyar lo que estoy diciendo, un par de versos de Alberto Lista y Aragón, cuando dice, a principios del siglo XIX prácticamente, dice: «Salve, oh alcázar de Betania firme, ejemplo al mundo de constancia ibera». O sea, que Sagunto ya no tiene que ver con los romanos, es edetano y es ibero. Y eso lo ha sentido también la propia ciudad. La propia ciudad, cuando a partir del comienzo del siglo, que empieza con la Guerra de la Independencia, sufre algo que en su mentalidad, en su conciencia de sí misma, es equiparable a lo que sufrió en la Segunda Guerra Púnica. Y me explico. Sagunto, en ese momento, al principio del siglo XIX, con un ambiente romántico y regionalista también, reconoce que fueron los saguntinos los que resistieron a Aníbal, que Roma llegó tarde y que Roma aprovechó la entereza, valentía, resistencia, inmolación saguntina para sacar un provecho que los saguntinos proporcionaron. Pero los héroes se convierten en los iberos, no porque fueran romanos. Allí no había ningún romano esperando el sitio, soportando el sitio de Aníbal, sino que eran los iberos, los saguntinos, son los iberos. Y por otra parte, también expresan con orgullo esa categoría que vuelven a cotejar con un momento muy tardío, pero es que los mitos funcionan así, no funcionan con una lógica, funcionan por sentimientos. Y la segunda etapa es el poner al mismo nivel, saben que no es lo mismo, han pasado muchísimos siglos, pero José Bonaparte, con el mariscal Suchet, que es el que se estableció en el castillo de Sagunto para dar la batalla de Valencia, pues fue también un extranjero para ellos al cual se tuvieron que oponer, y se tuvieron que oponer con heroicidad, porque la intendencia de esas tropas
con todas las referencias que quieran hacerse al transcurso de los siglos, que no es lo mismo, pero quien las tuvo que mantener fue el campesinado, quien las tuvo que habituallar fueron los locales, y ahí surge un héroe que es el héroe por antonomasia de la guerra de la independencia saguntino, que se llama Romeu y Parras. Romeu y Parras tiene hoy en día una escultura en la plaza principal de Sagunto, en la cual, porque se resistió, reunió a tropas que no eran regulares, sino tropas del campesinado, como ocurrió en la Guerra de la Independencia, luchó hasta el final, y cuando intentaron, que estaba preso, que reconociera la autoridad de los afrancesados en Valencia, y se negó, dijo una frase que todavía está grabada y todavía se celebra en Sagunto en fechas oportunas. Y es cuando él, como respuesta, dice: diga a su general que Romeu es un español, y un español que nació en Sagunto. Y de ahí va al cadalso y es ajusticiado, y es un héroe de la Guerra de la Independencia. Entonces, digamos que esos dos momentos, esa cualidad innata que tiene el saguntino, no le viene de Roma, no le viene más que de un pasado local que lo hace situarse por encima de las influencias que pudieran venir de Roma, o en su caso del otro, digamos, episodio comparable dentro de lo que es el mito, que es la Guerra de la Independencia, la Guerra del Francés. Pero si queremos tomar un poco de distancia y analizamos el cambio de consideración del mito de Sagunto, recurriendo a lo que cuentan en el siglo XIX los franceses que visitan Sagunto, tenemos también una cita que es muy instructiva, y es una cita de Próspero Mérimée. Próspero Mérimée fue un hispanista romántico, pero vamos a ver esta cita y la comentaré brevemente. La comentaré a continuación. Traduzco del francés. Dice Próspero Mérimée en 1830, para que entendamos que algo ha pasado entre los que escriben antes y los que escriben después de la Guerra de la Independencia. Dice: las antigüedades, sobre todo las antigüedades romanas, me conmueven poco. No sé cómo me dejé convencer para ir a Murviedro, ojo, Murviedro, para ver lo que pudiera quedar de Sagunto. Me cansé mucho, comí muy mal y no vi nada de nada. Mi excursión a Murviedro, sin embargo, no me aburrió, porque alquilé un caballo y contraté a un campesino valenciano para que me acompañase a pie. Y este campesino era un gran charlatán, era pasablemente gracioso y, en resumidas cuentas, un buen compañero de viaje, y eso es lo que más me gustó. Bueno, si tenemos en cuenta que esto se escribe en 1830 por una persona ilustrada, porque Próspero Mérimée tuvo cargos con responsabilidad en patrimonio en Roma por parte de Francia, pero si esto lo comparamos con lo que dijo Alexandre de Laborde al final extremo del siglo XVIII, cuando escribió su viaje histórico y pintoresco de España y con grabadores de primera categoría nos proporcionó una serie de ilustraciones en las cuales 5 o 6 pertenecen a Sagunto, y allí había un teatro, y ahí había un circo romano, y había un castillo, y había iglesias, etcétera. ¿Qué es lo que no vio Próspero Mérimée? No había pasado nada, estaba lo mismo que pudo ver, y no solo ver, sino representar a Alejandro de Laborde, Alexandre de Laborde. Entonces, esto quiere decir que la mentalidad había cambiado, que no se venía a buscar clasicismo ni romanos en España, que se venía a buscar lo popular, se venía a buscar digamos, primario, ese mundo primario que le da al autor que he citado esta buena impresión a partir no de los monumentos, sino de una persona del campo que charla mientras le va acompañando y le va guiando por los caminos.
En la segunda mitad del siglo XIX, no en vano, se da el movimiento regionalista. Y el movimiento regionalista, de nuevo, ensalza el pasado ibérico muy por encima de cualquier pasado de otra época. Y, por lo tanto, ahí tendríamos un comienzo de esta conversación, es decir, analizando lo que es el mito y también reconociendo que el mito ni obedece a razones lógicas, ni obedece a la crítica histórica y que, además, el mito es lo que sentimos en cada momento. Y podemos sentir las ciudades en nuestra etapa siempre recurriendo a esa utopía del pasado, a esa utopía que nos hace reconocernos, nos hace estar orgullosos de ese pasado que hemos tenido y nos hace también idear nuestras cualidades y nuestro modo de ser, que es intransferible, porque los mitos son propios de los depositarios del mito, no son compartibles, es algo que tenemos o que queremos tener por, digamos, por origen, por derecho de nacimiento. Y bueno, creo que podremos luego hablar de más cosas también, Enrique, pero yo pasaría, si te parece, a hacerte una pregunta y es a ver si nos podrías explicar a quién atribuyes el descubrimiento de la antigua Numancia. Bueno, esa es una de las facetas más interesantes en relación con Numancia. Como es bien sabido, Escipión, cuando toma la ciudad, después la incendia y hace lo mismo que su abuelo en Cartago, de tal manera que no pueda volver a ocuparse. Si esto no hubiera sido, bueno, de hecho deja un pequeño castillete que controle en que los propios celtíberos no vuelvan, los arebacos no vuelvan a instalarse en la ciudad, aunque eso finalmente no fue así. Pero nunca Numancia volvió a tener mucho papel en la historia, de tal manera que en época medieval y sobre todo a partir del siglo V-VI desaparece históricamente, poblacionalmente, y entonces pues efectivamente el descubrimiento de Numancia es un tema de mucho interés. Justamente el descubrimiento de Numancia surge a la palestra europea y mundial coincidiendo con los grandes descubrimientos de Schliemann, sobre todo en Troya, en la ciudad de Troya, como también de Micenas, o los de Evans en Knossos, en Creta, de tal manera que hay un arqueólogo, historiador realmente más que arqueólogo, que es Adolf Sulten, que en 1902 viene a pisar el solar numantino, en la muela de Garraya y en Soria, y en 1905 hace su primera excavación y se atribuye el descubrimiento de la ciudad, ¿no? Bien, esto es lo que durante mucho tiempo ha tenido repercusión internacional, porque además él lo publicaba en alemán, en francés y en inglés, mientras que la documentación real, los hechos reales, es que había toda una tradición, por decirlo así, de investigadores españoles que ya habían localizado Numancia. Desde las primeras excavaciones que había hecho el filólogo Juan Bautista Erro, intentando buscar las relaciones de los celtíberos con el mundo del euskera, buscando sobre todo aspectos lingüísticos. Pero el gran descubridor, desde mi punto de vista, indiscutiblemente, y así hay una escultura en el Museo Numantino que lo dice, es don Eduardo Saavedra y Fajardo. Eduardo Saavedra y Fajardo es un ingeniero de caminos, nació en Tarragona, que estudió en Madrid, y su primer destino es Soria. Entonces es muy interesante porque estuvo un par de años en Soria, siendo muy jovencito, como digo, su primer destino, y entonces él estuvo haciendo muchísimas obras, varias carreteras, sobre todo en la ciudad de Soria, un par de cosas también que hizo que no nos gustaría nada, que es desecar varias lagunas, porque entonces había muchísimo paludismo, muchísima malaria en España. Hoy eso no lo consentiríamos, evidentemente, pero entonces se hacían así las cosas. Él recorría continuamente la provincia soriana, como digo, por ser el jefe de la demarcación de carreteras de Soria, y sistemáticamente se topaba con una vía romana que él bautizó como la A27. Él conocía muy bien el itinerario de Antonino
Y entonces, recorriendo, como digo, la provincia, pues vio que había una vía romana, que él hace un gran estudio, un estudio extraordinario, de esta vía romana que arranca en Augustóbriga, que es Muro de Agrea, hasta Usama, que es el actual Osma, no Burgo de Osma, sino Osma, el pueblecito de Osma. Y entonces él justamente, tomando las fuentes históricas, clásicas, viendo los documentos que había principalmente de Lope Raez, también de Nebrija, que tú antes lo mencionabas, Carmen, pero sobre todo viendo el lugar donde se cruza la A27 con el Duero, es donde va a buscar las ruinas de Numancia. Y efectivamente hace algunas primeras campañas de excavación y descubre que allí es donde está la ciudad. Y así lo publica, así lo comunica a la Academia de la Historia, donde se conservan en el Gabinete de Antigüedades los primeros restos arqueológicos que descubrió don Eduardo. Lo que sucede es que Sulten, que es un gran historiador, pero moralmente tiene muchas reservas, él obtiene toda la información que le facilita Eduardo Saavedra, le consigue hasta todos los permisos de los propietarios de los terrenos y, sin embargo, Sulten siempre se atribuyó el descubrimiento de Numancia. Entonces, cuando hay muchos españoles, cuando hay muchos que le recuerdan que Numancia no la puede descubrir, pues ya estaba descubierta, él dice que estaba descubierta la romana, pero que él ha descubierto realmente la celtibérica, ¿no? Bueno, esto es una argucia que él construye para seguir la estela de Schliemann, que es lo que realmente él quería, ¿no? En este libro que mencionaba antes Isabel, que el catálogo de la exposición que hicimos Mariana Arguillo sobre Sulten y Numancia, pues hay un primer artículo que escribí yo hablando con un título, yo creo, muy clarificador, que dice Vanitas Vanitatis, ¿no? Esto es un componente esencial en la mayor parte de los arqueólogos, y yo no me excluyo de esto. Hay muchos arqueólogos que nos gusta descubrir y además vincular, ¿por qué no?, nuestro nombre a nuestros descubrimientos, como hace cualquier investigador, químico, médico, biólogo o cualquier otra persona, ¿no? Pero desde luego hay que hacerlo con el mínimo rigor. Y en el caso de Sulten, además, es que toda la información, hasta los planos de las propias excavaciones, Saavedra se los suministra a Sulten, ¿no? Es verdad que Sulten después hizo un excelente trabajo, en mi opinión, en lo que es la ciudad como tal, solo excavó la campaña en 1905, pero luego entre 1906 y 1912 estuvo excavando en los campamentos. Ese es un trabajo que se debe a él. Él venía con un equipo extraordinario, como sabes, pues traía un gran arqueólogo que había excavado campamentos republicanos, sobre todo Alesia, en Francia, y como era Constantino Cuenen, que era un gran arqueólogo, traía a un excelente topógrafo como era Landmerer, que era un general del ejército prusiano, y en definitiva, además, entre Cuenen y Landmerer, con la información documental, porque Sulten tenía un gran conocimiento de las fuentes clásicas y, como sabes, su obra más importante, seguramente coincidimos en esto, es Las Fontes Hispaniae y Antiquae, pues él, con la mezcla de estos tres componentes, la arqueología, la topografía, que es pura documentación, y la ilustración de las fuentes clásicas, construye una reconstrucción, que es lo que él llama la Guerra de Numancia, realmente extraordinaria. Yo elogio siempre el trabajo científico, arqueológico y sobre todo histórico de Sulten, pero desde luego no se puede atribuir bajo ningún concepto el descubrimiento de la ciudad. Bueno, ahora, siguiendo el guión que nos ha escrito Isabel, que nos lo ha trabajado, nos lo ha hecho todo perfectamente meticuloso, como es ella, todo lo que hace ella, yo le quiero hacer una pregunta a Aranegui, a la profesora Aranegui, que es ¿cómo ve hoy Sagunto su identidad histórica? ¿Cómo lo ven los saguntinos? Sí. Habría que preguntárselo a ellos, porque yo he estado trabajando en Sagunto muchísimo tiempo, pero a diferencia de ti, que has nacido en Soria, yo no he nacido en Sagunto. Entonces, no quisiera hablar por boca de los saguntinos, pero lo que me parece es que lo que predomina en sentir esa identidad es lo que se deriva del regionalismo del siglo XIX, que no es lo mismo, ser saguntino es algo singular, no es ser romano, es ser de la tierra, es ser único, ¿no? Es una población, es una colectividad distinguida por la historia,
que ella misma se ha ganado. Eso sería lo que más pesa. Si hay un sector, porque claro, siempre generalizar es siempre un error, ¿no?, que no ve en el regionalismo la mejor de las propuestas para su identidad, pues entonces se recurriría a un personaje que, no siendo regionalista, vivió también en aquellos momentos, que entonces es Blasco Ibáñez. Blasco Ibáñez, con Sónica la cortesana, tiene un primer capítulo que allí se recuerda porque transcurre en el puerto. Claro, el puerto en Sagunto es una zona complementaria de la parte elevada y que se reconoce bien en esa novela, que fue una novela de éxito dentro de las de tema valenciano, no estrictamente, no es como Arroz y Tartana ni como La Barraca, pero bueno, es también de ambiente valenciano, ¿no? Pero en fin, Sagunto se reconoce en principio como en el siglo XIX. De los romanos le gustan muchas cosas, pero lo que pensaban los romanos de Sagunto es algo que queda un poco atrás. Porque además Sagunto es una ciudad que ve en esa identidad que tiene y de la cual disfruta un valor. Y ese valor le sirve para cohesionar a la población que vive allí. Es un aglutinante el tener una identidad, el tener un mito, el pertenecer, el insertarse en esa ciudad es algo que puede cohesionar a la población siempre y cuando haya, como he dicho antes, un interlocutor que sea capaz de amalgamar, no de dividir, sino de unir. Y entonces ahí es algo que la ciudad vive también de esa manera. O sea, como el regionalismo prácticamente del siglo XIX, pero teniendo en cuenta que hoy la identidad de Sagunto puede ser un valor y que ese valor tendría hacia adentro una función de unir a las poblaciones, a todas las poblaciones de Sagunto, y por otra parte de ofrecerse al exterior. A Sagunto le importa que haya también un ritmo de visitantes, un atractivo por los festivales que pueda organizar y todas estas cuestiones. Por lo cual, tendríamos que concretar que la identidad saguntina pasa por incluir el origen ibérico de la población, pasa por saber insertar a la población en una identidad compartida por todos, común a todos, y que permita celebraciones y permita también proyección hacia el exterior. Avanzamos. Toda esa mítica proyectada en torno a Sagunto y Numancia arranca en Roma. Ya se ha mencionado, los textos no son inocentes, toman partido. Apiano, Polibio, Estrabón, entre otros muchos autores, van construyendo una historia que, por supuesto, dio a Roma la supremacía sobre la Celtiberia, en el caso de Numancia, o sobre Cartago, en el caso de Sagunto. El sitio de Sagunto, del 219 a.C., se sitúa en mitad de esa pugna de los Escipiones contra Aníbal, que se ha comentado, preludio de lo que será la Segunda Guerra Púnica, que encumbrará a Roma como gran potencia del Mediterráneo y será el detonante de la ruptura de hostilidades y primero de los éxitos militares contra la familia de los Barca, contra Cartago, y casi un siglo después, con el asedio numantino del 133, Roma pone el foco en Numancia. Hay muchísimos autores que lo citan y los romanos están verdaderamente fascinados con Numancia. Por tanto, vamos a los textos, vamos a las fuentes, cómo se forja el mito de ambas ciudades, qué dicen los romanos de ambos episodios de la historia de Roma. Vamos a comenzar con Sagunto. Muy bien. Bien, pues gracias por darme ahora la palabra para empezar, porque lo primero que yo tengo que decir es que Sagunto, en las fuentes de los escritores de época romana, hace acto de aparición en los textos relativamente tarde.
Es decir, si miramos las descripciones de Hecateo de Mileto, en el tránsito del siglo VI al V antes de la era, que describe la costa peninsular en una parte de su obra que se conserva, no vamos a encontrar Sagunto de ninguna de las maneras. Pero si algo después consideramos los tratados suscritos entre Cartago y Roma, vemos que en el del 509 no sale Sagunto, que en el del 348 tampoco, que en el del 226 tampoco, y por lo tanto que en realidad es en torno a la descripción, a la narración de la Segunda Guerra Púnica, cuando verdaderamente Roma inventa el primer mito sobre Sagunto. Vamos a ver algunos detalles. Cuando nos referimos a uno de los autores más antiguos que cita Sagunto, tenemos que hablar de Polibio. Polibio fue un gran historiador y fue un hombre riguroso en sus argumentos. Por lo tanto, un historiador serio, diríamos hoy, ¿no? Pero vivió entre el 200 y el 118 antes de la era. Y cuando habla de Sagunto, dice que se trata de una ciudad ibera y edetana, que está en un punto que separa a los iberos de los celtíberos, o en unos territorios que están en una línea divisoria entre iberos y celtíberos, y dice ya dos cosas por las que empieza a mitificar a la ciudad. Por un lado, dice, es una ciudad relacionada con Roma desde tiempo inmemorial. Cuando un autor, en este caso Polibio escribió en griego, pero en fin, algún autor del mundo de la República Romana dice tiempo inmemorial, ya nos está diciendo que eso es una fantasía, porque el tiempo se mide a partir de las Olimpiadas. Y lo que está antes es la mítica, ¿no? Es la historia regida por otro tipo de factores. Y por lo tanto, dice, tiene relaciones con Roma desde tiempo inmemorial, desde no se sabe cuándo, pero verdaderamente no consta que las tenga, porque en los tratados no aparece, por ejemplo, ¿no? Y por otro lado, le pone un segundo factor que, digamos, completa el primero, Polibio. Y Polibio dice, y además tiene en su costa un templo dedicado a Venus, a Afrodita Venus, ¿no? Que es la misma divinidad, la divinidad femenina nacional de la República Romana. Con lo cual, por la parte que la relaciona con Roma, la hunde en el origen de los tiempos y por otra parte le da un carácter sagrado, pero es escueto. Polibio no es un autor que insista en la mitografía y por lo tanto da esos dos datos. Si 80 o 90 años después de Polibio examinamos lo que dice Cicerón, vamos a ver que da un dato que también es interés porque es muy selectivo en cuanto a las ciudades de la península, sobre todo a las ciudades de tipo ibérico que lo pueden reclamar o que lo pueden presentar. Y es que Roma había dado la ciudadanía a algunos ciudadanos de Sagunto, como a Quinto Fabio, antes de que la ciudad sea municipio, antes de que la ciudad tenga un estatuto jurídico en el cual la ciudadanía romana sea normal. Eso ocurre en las colonias que hay en Hispania, ocurre, por ejemplo, en Cádiz, pero en las ciudades ibéricas Sagunto se singulariza en un discurso de Cicerón, que también es un autor muy competente, en el discurso Probalbo, ¿no? Bien. Luego, a través de esta cita de Cicerón y también de la cita de Polibio, diríamos que Sagunto se presenta como una colectividad que cumple con normas constitucionales. Es una gente ordenada, que no toda la península está poblada por gentes que se consideren que tienen esa fiabilidad de conductas pautadas, de conductas constitucionales. Y a continuación voy a insistir en cómo se va aumentando ese mito creado por la literatura histórica grecolatina en relación a Sagunto. Y entonces iríamos a Estrabón. Estrabón en su libro tercero, en el pasaje 4.6,
dice que Sagunto fue fundada por los zaquintios, por los gentes de la isla de Zante, una isla que todos sabían, ellos lo sabían perfectamente, no fue de las que montaron expediciones colonizadoras. Una expedición colonizadora es una cosa muy seria y la colonización griega hacia Occidente se sabe qué orígenes tuvo y quiénes la organizaron y con qué resultados. Bien, pues Estrabón dice fundada por los zaquintios, etc., ¿no? Y Livio, que es el gran historiador de la época de Augusto, podríamos decir que Estrabón es el gran geógrafo de esa misma época, entonces va completando estos datos porque van incrementando los datos del mito, ¿no? Y entonces Livio, en su libro 21, es en el que da los datos de oriundos de... Se dice que son oriundos de la isla de Zante, oriundi a Zakynthos insula dicuntur, ese dicuntur es, se dice, alguien dice, pero no dice cuál es su fuente, y añade una cosa muy interesante, porque dice, y están mezclados con rútulos de Ardea. Rútulos de Ardea tiene mucho interés, porque Ardea es una de las más antiguas ciudades sagradas del Lacio, con lo cual vamos sacralizando la razón de la relación de Sagunto con Roma es sagrada, es algo mítico desde el principio. Y entonces lo va situando en este sentido. Y además, una vez que esta precisión ha sido hecha, sigue ampliándolo, aplicando a Sagunto ciertos tópicos que son característicos de las guerras de sitio y de la resistencia de los lugares. Cuando dice, también en el libro 21, Livio, que las personalidades principales de Sagunto se retiraron, cuando ya vieron que no podían vencer el sitio de Aníbal, que se retiraron y llevando al foro, se ve que es la plaza pública, todo el oro y la plata, tanto de sus casas como del tesoro público, lo echan a una hoguera rápidamente encendida y ellos mismos se lanzan en su mayor parte en medio de las llamas. O sea que ya estamos en ese reflejo de la inmolación de personas que prefieren dejar de existir, prefieren morir que ser vencidas, ¿no? Que entregarse. Ese amor nato hacia la independencia y hacia el desprecio de la muerte, que tan característico llegó a ser de un cierto sesgo de la identidad española, ¿no? Los españoles no temen a la muerte, y ahí está desde el folclore de los toros a otras cuestiones. Pero esto no tiene que ver solo con ese sentir español, sino que es típico de unos personajes que se ven incapacitados de vencer, que se tienen que entregar y antes de entregarse se inmolan, ¿no? Esto es Livio y lo volveremos a ver en Plinio, cuando Plinio pues, da algunos datos que son interesantes, como indicando que hay un culto a Diana. Este culto no es casual. Diana es la divinidad derivada del panteón griego y es la divinidad que es Artemis griega, Diana en latín, que difundieron, es el culto que difundieron los foceos, los colonizadores foceos desde Marsella. Lo llevaron las reliquias hasta Marsella y los masaliotas, todo lo que, a su vez colonizaron, establecieron el culto de Diana como una seña de identidad. Y esto lo prolonga Plinio hacia Sagunto. Y dice, sin embargo, vuelve a decir algo que redunda en que estamos hablando de algo que es un relato inventado, un relato creado a propósito para justificar que la toma de Sagunto por Aníbal merece el desencadenar la Segunda Guerra Púnica, que así es una guerra justa,
cosa que no está muy clara. Pero entonces, dice, el culto de Diana, que está en Sagunto desde antes de la guerra de Troya, que es de nuevo remontándolo en un tiempo del cual no se sabe nada, pero que sería algo singular y que singularizaría a la ciudad como aliada de Roma y, por lo tanto, como vulnerada por los tratados al ser sitiada por Aníbal. Bien. En este caso es curioso también que Plinio, cuando añade este complemento de antes de la guerra de Troya, dice cuál es su fuente, y su fuente es una fuente extrañísima. Dice, porque así lo dijo Boco. Y todo el mundo dice, Bocus, pues ¿quién era este Bocus? Era un rey de Mauritania. Era un rey de Mauritania, hay Boco I, Boco II, pero estamos en el siglo I antes de la era, final del siglo II, según de cuál hablemos, y es una fuente literaria de muy poca fiabilidad. Para él mismo, Boco no es una fuente literaria garantista, sino una fuente literaria de cosas que se dicen por aquí y por allá, y el culto llega antes de la guerra de Troya, que es en un tiempo indescifrable, ¿no? Bien. También añade algo parecido al anterior, es decir, en Sagunto, dice Plinio, las criaturas que iban a nacer, al ver el panorama de Aníbal, preferían volver al vientre de su madre. Eso es algo que también se ha repetido en otros casos de guerra. Antes se quedan ahí que nacer para ver lo que tenían que ver si iban a ser objeto del dominio cartaginés, ¿no? Y bueno, y luego, si desde Plinio pasamos a Petronio, ¿no?, al Satiricón, pues estaríamos ya en otro tópico que se repite en Sagunto con la guerra, y es el canibalismo. O sea, no tenían víveres y entonces se tuvieron que comer unos a otros, ¿no? Esta manera de presentarlos de una manera atroz, de una manera tremenda por culpa de un sitio ilegal que están sufriendo. Si de estos autores que he citado hasta Plinio pasamos a prácticamente el comienzo del siglo II, nos encontraríamos con un mitógrafo. Hay escritores de historia que lo que les gusta son los mitos principalmente, y en el caso de Sagunto es Silio Itálico. Silio Itálico hace una mezcolanza de gente que están viviendo en torno a Sagunto, y es una cuestión que cambia, porque como el mito de Zakynthos, de la isla de Zante, que había ido desde allí, desde el Mar Jonio hasta el Mediterráneo extremo, era algo poco creíble, pues da otro relato, un relato más bonito, creo yo, porque dice, el que fundó Sagunto fue Hércules porque en el 10º trabajo, que tenía que arrebatarle los bueyes a Gerión, le acompañó, su compañero de viaje era Zakynthos, y a la vuelta pararon en Sagunto, y a la vuelta de los bueyes de Gerión pararon en Sagunto, y cuando pararon en Sagunto, una serpiente le mordió a su compañero Zakynthos, y como murió y lo enterraron allí, la ciudad tomó su nombre. O sea que es un relato totalmente distinto a los anteriores, pero propio de un autor que lo que le gusta son estas mitografías, estas explicaciones que también son poco probables, ¿no? Bien, no quiero terminar sin decir que si la cuestión del origen de Sagunto tiene esta trayectoria en los textos clásicos, hay que valorar, a mi modo de ver, también otros textos clásicos que dicen que Sagunto tenía un puerto abierto al comercio, que Sagunto era una ciudad productiva, que era un centro redistribuidor, que producía vino, que producía lino, que tenía también tierras cultivadas y que era una ciudad opulentísima y rica, que tenía todas estas posibilidades de prosperar. Y, por lo tanto, de aquí no insisto, porque si estamos hablando del mito, esa parte de la información de los textos no ha construido ningún mito y, por lo tanto, ha quedado fuera de lo que se entiende por ser saguntino o saguntina, ¿no?
que ahí las saguntinas son muy importantes. Pero, en definitiva, es una parte que a los historiadores nos interesa mucho. A los historiadores nos interesa mucho porque nos explica esa coyuntura de un cruce de caminos en un punto con una buena salida al mar, con una buena conexión con la zona actualmente de Teruel, en la vía de la costa, y que, por lo tanto, es un lugar que tiene una posición estratégica y una población que la sabe utilizar, porque sin el producto de la laboriosidad de la población no hubiera sido esto posible. Por lo tanto, todas estas fuentes, desde Catón en adelante, que hablan de productos saguntinos al margen de la historia de la guerra púnica, quedan para los historiadores, pero no han construido mito alguno. Y con esto ya acabo yo. Enrique, por favor. Sí, bueno, en este aspecto, en lo que se refiere a las fuentes escritas, también Numancia tiene una realidad muy diferente a la saguntina, en la medida en que justamente son casi todos los autores clásicos de época romana relevantes los que de una manera u otra mencionan los hechos y las gestas numantinas. Prácticamente todos ellos. Aunque conviene destacar dos cosas, que como suele suceder en la antigüedad hay muchos que, aunque digan haber presenciado los hechos, lo único que están haciendo es repetir cosas que han leído en otros autores o directamente que han recogido fruto de esa construcción paradigmática o mitológica. Y eso una salvedad. Y otra es el hecho de que, como he mencionado antes de pasada, la mayor parte de los autores clásicos son autores de parte. Es decir, como en tantas ocasiones a lo largo de la historia, quien escribe el resultado de los acontecimientos suelen ser, en los hechos bélicos sobre todo, son los vencedores, máxime en este caso que lo que no tenemos es la otra versión, la visión de los arebacos, en el sentido de respecto de Numancia, en la medida en que no hay literatura de época escrita por los arebacos, que los pobres prácticamente ni escribían, ¿no? Y lo poco que escribían ni siquiera nosotros somos capaces, como antes mencionaba, de traducirlo. Sin embargo, pues es verdad que la documentación escrita que hay sobre Numancia es muy extensa y además pues parece que toda es razonablemente coherente. Quiero decir que Numancia ya está en los textos escritos desde comienzos del siglo II a.C., justamente desde los primeros momentos de la Primera Guerra celtibérica, incluso antes, y es cierto que toda la información pues, parece bastante coherente desde varios puntos de vista. Primero, desde lo que es la topografía del lugar, que eso en el campo, en relación con Sagunto, no es especialmente importante porque no existe duda respecto de la existencia en la ciudad histórica en lo que es el Sagunto actual, pero sí en el caso de Numancia. Y por lo tanto es muy importante saber que la descripción del paisaje y de la topografía del lugar es muy realista, ¿eh? Y de hecho esto es lo que permitió a Eduardo Saavedra, como mencionaba antes, el haber descubierto la ciudad. Y también hay que decir que los hechos bélicos son todo el desarrollo de la guerra, de lo que llamamos la Segunda Guerra Celtibérica y singularmente la Guerra Numantina, son descritos con profusión de detalles hasta tal punto que Sulten, después cuando reconstruye el Balum de Escipión y los 7 campamentos más los 2 castillejos junto al río, prácticamente lo hace siguiendo a los escritores clásicos, ¿eh? Y además él tenía una gran fe en los escritores clásicos y iba buscando a pies juntillas, incluso con las medidas. Los autores clásicos nos dan hasta medidas del Balum y de las hectáreas que tenía el recinto que va a ser asediado por Escipión, o incluso de los distintos campamentos que se construyen en la Gran Atalaya, en el talayón de Renieblas o en el Balum que construye Escipión en el entorno de Garray. Toda la información, por lo tanto, es bastante coherente.
Y luego es coherente con lo arqueológico. Más tarde hablaremos de los aspectos arqueológicos, pero es bastante... La arqueología después ha demostrado que efectivamente los historiadores clásicos conocían, si no de primera mano, sí conocían con cierta exactitud qué es lo que había sucedido en Numancia durante 70 y tantos años, ¿no? Eso por un lado. Y después las fuentes clásicas son muy relevantes también respecto de la vida cotidiana y el carácter y la manera de ser de los celtíberos. Los describen, como todos sabemos, como personas que en alguna medida, luego Sulten se quejaba de ellos, Sulten, y tuvo muchos problemas con los castellanos y con los sorianos en particular, los describía como un pueblo muy anticuado, prácticamente a comienzos del siglo XX, según Sulten, los habitantes del entorno de Garray y de Soria debían ser como los arebacos a los que se enfrentó Escipión. Él lo hace con un ánimo, pues probablemente de desacreditarlos, incluso llega a decir que los sorianos cantamos mal, cosa que no le perdonaremos jamás, porque hasta ahí podíamos llegar, claro. Pero, en fin, vamos, fuera de esta broma, la realidad es que tenemos mucha información, incluso de cuáles eran sus hábitos, algunos que no los voy a describir aquí porque son bastante escatológicos, pero sabemos mucho de sus actividades cinegéticas, ganaderas. Por ejemplo, sabemos que no eran grandes, cosa que sí lo fue después. Hispania, como todos sabemos, era una gran provincia frumentaria, una provincia cerealista y principalmente en los campos de Castilla. Bueno, pues entonces Soria no lo era. Soria, que ahora tiene en buena medida, y que ha tenido hasta los años 60 una gran actividad de carácter cerealista, en época romana prácticamente no, y son los betones y los vacíos quienes están surtiendo de cereal precisamente a los numantinos, y la mayor parte de los cónsules cuando llegan a tomar Numancia, lo primero que hacen es quemar los campos de vacíos y betones para que dejen de surtir precisamente a los numantinos, ¿no? Parte de la estrategia del asedio está en la falta del acceso tanto al agua, sobre todo al agua, que esto normalmente se habla siempre de la alimentación y principalmente de los alimentos sólidos y menos del agua, pero el agua era el gran reto precisamente del asedio y Escipión lo entendió así desde el primer momento, ¿no? Bien, pero de la misma manera hablan también de sus hábitos funerarios, de sus hábitos religiosos. Las fuentes clásicas en ese sentido se corresponden bastante bien con lo que estamos viendo después en los restos de la cultura material, que es lo que hacemos los arqueólogos, que es lo que estudiamos los arqueólogos, y también desde el punto de vista de cómo fueron el desarrollo bélico en su concreción material. Quiero decir que cuando, sobre todo Polibio, que es quien más información nos dice, cómo durante 20 años, entre el 153 y el 133, los distintos cónsules están procediendo a tener distintas estrategias que comportan actividades arquitectónicas. Esas actividades arquitectónicas o constructivas después se corresponden con la realidad, ¿eh? Esto es un hecho, desde mi punto de vista, muy relevante que nos permite saber que en el terreno de Numancia, pues sí, hay bastantes aspectos que todavía están ahí, son muy discutibles, muy dudosos. Todos los días nos enzarzamos en grandes debates. Los más célebres fueron los debates de Gómez Santa Cruz, precisamente con Sulten, en los años desde el 14 hasta el 22 del siglo XX, y siguen existiendo algunos debates, pero tenemos que decir que desde el punto de vista de la historia y de la construcción del mito también, pues los datos son bastante coincidentes entre lo que dicen los diferentes autores, lo que dice la realidad arqueológica y el fruto de la combinación de ambos aspectos. La construcción de la arqueología tiene mucho que ver en la contrastación con las fuentes, ver cómo se compadece las fuentes clásicas con lo que somos capaces de descubrir y de hallar y de interpretar los arqueólogos, y desde ese punto de vista podemos decir que en Numancia los historiadores hicieron un trabajo relevante, a veces con datos muy minuciosos que son de un enorme interés. Por ejemplo, la relación, cómo los distintos cónsules, al menos en 2 ocasiones,
los reyes númidas aportan elefantes, ¿no? Los famosos elefantes que llegan a, que es una cosa interesantísima, lo de los elefantes en la antigüedad. Yo recuerdo que nuestro común amigo Manuel Vendala y yo discutíamos en relación con el tipo de elefantes que llevarían tanto Masinisa como Yugurta. Claro, los elefantes africanos, los odonta africana es muy difícil de domesticar, por no decir imposible. Entonces, todo apunta a que, por la representación que existe justamente en algunas monedas, el elefante que debían traer inicialmente Aníbal y después los Barca y después los Escipiones, seguramente también fue un elefante de selva, elefante de bosque, que es diferente al elefante de la sabana y que parece que es bastante más doméstico, ¿no? Bueno, pues aspectos de estos que son muy, muy interesantes, o aspectos que tienen que ver, que a mí me interesan muchísimo, que tienen que ver con los valores también de cuál era el comportamiento que tú llamabas constitucional de los iberos. En el caso de los arebacos o de los celtíberos, eran gente habituada a cumplir sus compromisos, cosa que no hacían los cónsules romanos. Es decir, que eran capaces de establecer un tipo de acuerdo, después llegaban al Senado romano, el Senado romano se fumaba un puro, con perdón de la expresión, con ese acuerdo que había firmado el cónsul respectivo, al menos en 3 ocasiones fue así, y esto es una cosa que a los numantinos no les entraba sencillamente en la cabeza, porque estaban acostumbrados a cumplir sus compromisos. Una de las escenas que a mí más me apasiona de la historia por lo humano, por lo que tiene de humano, que tiene que ver en relación con los valores clásicos, es lo que sucede con el cónsul Mancino. O sea, Mancino es un hombre que cree que se puede entender con los arebacos llegando a acuerdos, por el cual los numantinos van a pagar una serie de estipendios a la capital del imperio, y llega a unos acuerdos y no se los admiten en el Senado. Y entonces no solo no se los admiten, sino que en el Senado le consideran un cobarde y les obligan a entregarle desnudo, atado de pies y manos, en Numancia, fuera de las murallas, ¿no? Y durante un día entero estuvo allí expuesto y los numantinos le respetaron absolutamente a Mancino. Esa misma noche le transportaron de nuevo hasta el campamento precisamente de Renieblas, porque consideraban que era una atrocidad, que lo que estaban haciendo justamente los romanos, el Senado, era tener un comportamiento absolutamente desleal, impropio del comportamiento ético y moral que ya teníamos y que sabemos que tenían los indígenas, entre comillas, si se me permite la expresión, ibéricos. Ibéricos digo tanto los iberos como los celtibéricos, ¿no? Que tenían en general figuras que eran de enorme interés, como era la Hospitalitas, ¿no? Que eran figuras que comportaban una lealtad recíproca impensable entre los romanos. Y esto es algo, por ejemplo, que el propio Polibio, y luego hablaremos más de él, que efectivamente coincido contigo en que es el más riguroso de todos los historiadores de la época, pero también de parte, porque era un grandísimo admirador de Escipión, que como sabéis seguramente todos, a partir de la toma de Numancia se hace llamar Escipión el Numantino. Muy bien, pues Polibio, sin embargo, hace saber que Escipión era una persona que utilizó la guerra numantina en beneficio, y eso dicho en esta España de hoy, pues en fin, en beneficio político propio, y de su grupo de amigos, que es como los llamaban, ¿no? Los patrocinadores y los amigos, los que ponían en la guerra numantina, porque hay que decir que cuando, de paso conviene añadir un aspecto muy curioso, cuando Escipión entra a través de la Vía Apia en Numancia, ya en el 2012, al año siguiente de haber tomado la ciudad, resulta que no tenía patrocinadores suficientes, ni el Senado le había dado recursos suficientes para pagar a los legionarios, y tuvo que ser él, de sus arcas y de sus amigos, como tuvo que pagar la soldada de los legionarios, ¿no? Algunos aspectos que Polibio, por ejemplo, destaca. En definitiva, tenemos muchísima información de Numancia. Yo creo que la exégesis en general que se ha hecho de los autores latinos ha sido muy correcta, y la mejor prueba de ello es que los hechos y los datos arqueológicos nos dicen que son fuentes bastante fidedignas. Muy bien, pues le voy a preguntar a Carmen Aranegui sobre Sagunto, de las citas clásicas que conocemos, que son pocas, ¿cuál de todas las que has mencionado consideras más relevante o más interesante?
Sí, pues yo estoy muy segura, por mi parte, de una cita que me parece singular y excepcional de Livio, y es cómo relata la visita, la presencia de los legados saguntinos ante el Senado de Roma. En el libro 38 de Livio, cuando esa embajada saguntina se dirige a los senadores de Roma y poniendo las palabras Livio en su boca, en la boca de estos legados saguntinos, estos dicen lo siguiente: senadores, pero para dirigirse a los senadores utilizan un término proverbial, un término antiguo, un término de la mayor, digamos, respeto, y los llama patres conscripti, ¿no? Senadores. Aunque sea imposible aumentar los males que hemos sufrido para mantener una fidelidad inviolable hacia vosotros, vuestros méritos y los de vuestros generales han sido para nosotros más grandes que nuestros pesares. Ninguna ciudad, ningún colectivo, ninguna población tiene esta deferencia que se transmite por boca de Livio de los saguntinos, que una vez realizaron esta comparecencia en el Senado de Roma, fueron llevados a visitar algunas ciudades de Italia, se les dio a cada uno 10.000 ases y luego fueron devueltos a Sagunto en una flotilla, en una embarcación. Esa es la cita que me parece más importante, más bonita. Sí. Bueno, perdona, y en el caso... que yo te quiero preguntar a ti también, Enrique. Entonces, el relato crítico de Numancia que consideras más impresionante desde tu punto de vista. Pues de los relatos que he leído, probablemente los que más me siguen impresionando son los que más me impresionaron de niño, cuando empecé a leer cosas sobre Numancia. Y de hecho, un aspecto que hoy nos puede parecer anecdótico, pero que entonces no lo era, y desde luego a un mozalbete como era yo en su momento le impresionaba mucho, y que implica también una cierta diferencia interpretativa por parte de los historiadores clásicos, es que algunos de ellos mencionaban que absolutamente todos los numantinos se habían, unos habían establecido, gracias a uno de los caudillos numantinos que se llamaba Teógenes, había organizado luchas entre numantinos y a los cadáveres se les decapitaba y se les echaba una pira. Entonces, algunos de los historiadores latinos decían que no quedó ni un solo numantino vivo. Y yo algunos años más tarde descubrí que precisamente Polibio y Tito Livio también recogen que Escipión, esto no solo fue así, sino que dice Polibio que la realidad fue mucho más humana y que la realidad es que hubo gente que se entregó, hubo supervivientes. Escipión entró en la ciudad con 50 supervivientes numantinos encadenados, que esto fue una de las cosas de las cuales él presumió bastante y la utilizó en su carrera política. Y además hubo bastantes otros, tanto numantinos como arebacos y celtíberos en general, que fueron vendidos como esclavos por todo el orbe numantino, ¿no? Esto seguramente es algo que me afectó mucho, esta cita clásica, y yo la sigo teniendo. De la misma manera, cómo relata Polibio cuando entran en la ciudad, cómo se encuentran a los numantinos que siguen vivos, ¿no? Y viene a decir cómo en sus ojos se conservaba la expresión de gente que había vivido con un odio tremendo hacia los romanos, pero que había vivido el peor de los desastres y la mayor de las atrocidades que puede caer un humano, que era el canibalismo, que tú has mencionado antes también en relación con Sagunto. Pues exactamente. Y a mí estas citas, cuando las leí de niño, que me las hacía leer un profesor de latín que se llamaba Celestino Tajahuerce en el Instituto Antonio Machado, pues me impresionaron muchísimo, las sigo teniendo grabadas y me han seguido marcando mi vida en alguna medida. Muchas gracias. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito más deprisa ahora y vamos a la tercera de las partes de la sesión de hoy. Desde estos relatos sobrecogedores, algunos, de esa emoción, vamos a un terreno un poquito más cerebral, si me permitís.
hemos hablado de mitos y fuentes, pero vamos a la historia, vamos al registro arqueológico. En el caso de Numancia hay campañas oficiales desde fechas muy tempranas, en el 19, grandes nombres detrás, como Enrique mencionaba, Saavedra, Mélida, Taracena, la Comisión de Excavaciones desde 1906 operando en el yacimiento, grandes figuras de la arqueología europea como Schulten, y en la actualidad, ya desde el 94, con un equipo arqueológico nombrado por la Junta de Castilla y León, vinculado a la Universidad Complutense de Madrid, con el profesor Alfredo Jimeno y otros profesores investigadores trabajando y estudiando Numancia. En el caso de Sagunto, tan solo destacar esas tempranas campañas de González Simancas, de los años 20, 30, posteriormente de Beltrán, pero sobre todo esa tarea a lo largo de todas estas décadas de trabajo de campo de Carmen Aranegui y su equipo para conocer bien la ciudad en su territorio. Me gustaría que resumierais, como arqueólogos, desde vuestra experiencia de campo y en la investigación, el estado, muy brevemente, el estado de conocimiento actual de la arqueología numantina y saguntina. Enrique, comenzamos con Numancia. Bueno, Numancia, como hemos mencionado, se conoce desde el siglo XVIII realmente su ubicación, además de las excavaciones mencionadas de Juan Bautista Erro, están las principales de Mélida ya desde mediados del XIX. Y, como he dicho también, en 1905 Schulten excava en la ciudad. Se lía, por este tipo de comentarios de Schulten, se lía un cierto debate en la ciudad y en España en general sobre sus posiciones, se cuestiona que un extranjero como un alemán pudiera dirigir las excavaciones en Numancia. Entonces se organiza una comisión que va a presidir inicialmente Eduardo Saavedra, y a su muerte continuará José Ramón Mélida. Ahí empieza también Blas Taracena, como inicialmente siendo muy jovencito, como ayudante de Mélida. Y en paralelo, Schulten sigue trabajando, como hemos mencionado antes, en los campamentos, en lo que es el entorno no solo escipiónico, sino en general el entorno entre el 153 y el 133 a.C., ¿no? Bien, pues lo esencial se descubre prácticamente en aquellos años. Es en aquellos años donde se establece la extensión y la distribución de los espacios, y en lo que se refiere a este aspecto espacial no se ha avanzado gran cosa, excepto en un par de cosas que diremos después. Ahora, desde el punto de vista de la estratigrafía, en Numancia el caso es muy interesante. Sabemos que la fundación del primer poblado es un poblado de época calcolítica, sabemos que hay algunos restos también de la primera edad del hierro, del mundo hallstático, y sabemos que hay una primera gran ciudad, tal vez Pelendona o Arevaca, eso no queda suficientemente claro, pero sabemos que después, esto sí que es muy relevante, que después de que Escipión tomara la ciudad y la incendiara, sí se construye, se vuelve a ocupar Numancia. Sabemos también que esta segunda ciudad se destruye de nuevo en época de Sertorio, en las guerras sertorianas, en torno al 70 a.C., y sabemos que existen ocupaciones absolutamente residuales de época tardoantigua, que decimos ahora, bajo imperial, que se decía antes, y con alguna presencia tanto de visigodos como de algunas presencia de construcciones medievales tardías en el alto del cerro, ¿no? De hecho, hay que decir que a partir de los años 30 y hasta los 60, Numancia prácticamente no se trabajó en el cerro, en buena medida porque plantea un problema grave de conservación. A diferencia de Sagunto, que la mayor parte de los restos son de época romana, son sillares en piedra, que no es una piedra de mucha calidad, porque es travertino o son dolomías, que no es que sean de una gran calidad desde el punto de vista de la conservación, pero son sillares. En Numancia se construyen con tapial. Y entonces excavar genera unos gravísimos problemas de conservación, y es por eso que se ha excavado muy poco. Realmente en el año 63 se hizo una nueva estratigrafía que la hizo don Federico de Battenberg, que publicó su hija Cuca Battenberg años más tarde. Y luego las únicas excavaciones que se hicieron con posterioridad fueron las que dirigió Juan Zozaya Stabel Hansen,
que murió, por cierto, que ha sido su director de esta institución durante 15 años y murió el año pasado, en febrero del año pasado. Y Juan Zozaya estableció también una nueva estratigrafía, replanteando algunos aspectos, sobre todo como es la ocupación medieval. Él sostenía, y lo decía con mucho entusiasmo, que había una importante ocupación medieval de Numancia, aunque no nos convencía ninguno. Y posteriormente, en los años 80, José Luis Argente, director del Museo Numantino, y yo mismo hicimos trabajos sobre todo de limpieza y consolidación, más que de excavación propiamente dicha, y comenzamos con un proceso de revisión y de estudio de los materiales que estaban en los museos. Y, de hecho, José Luis Argente y yo mismos sosteníamos que más que excavar lo que había que hacer era estudiar en ese gran yacimiento arqueológico que son los almacenes de los museos. En este caso aquí, don Martín Almagro Bach, uno de mis maestros, director del museo durante muchísimos años, siempre nos decía, cuando decíamos que queríamos excavar para tesis doctorales o nuestras tesinas, que qué mejor excavación que ir al almacén del museo a buscar las enormes cantidades de cajas que había sin los estudios correspondientes. Lo mismo sucede en el caso de Numancia, hasta que efectivamente, como muy bien planteaba Isabel, pues un equipo desde la Universidad Complutense dirigido por Alfredo Jimeno, pues está haciendo una revisión importante, yo creo que de una manera pues razonablemente bien planteado. A veces nos quejamos de que los trabajos avanzan de una manera lenta y no puede ser de otra manera, porque la realidad es que los problemas constructivos en las ciudades son muy complejos y afortunadamente en los campamentos ahora hay un equipo dirigido sobre todo por el profesor Martín Luic, que hizo su tesis doctoral sobre los trabajos de Sulten precisamente, y algunos jóvenes españoles como Alicia Jiménez o Jesús Bermúdez están revisando todos los campamentos, principalmente los campamentos de Renieblas, y están dando una revisión estratigráfica, ¿no? A mí me parece muy importante que en los últimos años se hayan hecho también estudios, pues como los que hizo en su momento Fernando Romero sobre las cerámicas polícromas, como los que hizo María Ángeles Manríquez sobre los utensilios en hierro, los que hice yo mismo sobre la industria ósea, Marian Arlegui sobre las cerámicas monócromas. En fin, yo creo que no es tan importante la continuidad de las propias excavaciones como los estudios de revisión de las colecciones y, en todo caso, garantizar que todo aquello que se excave estamos en condiciones de poder preservarlo para el disfrute de las generaciones futuras. Muchas gracias. Carmen, en el caso de Sagunto. Sí, bueno, si alguna persona plantea o programa su visita a Sagunto a partir de conocer Sagunto por el arte del siglo XIX, pues no va a encontrar nada que ver en Sagunto. Quiero decir que en esa época y como fruto de esa mentalidad propia del siglo XIX, la pintura, prácticamente la pintura que existe de tema saguntino, pues, y la escultura también, podríamos hablar de Agustín Querol o de Domingo Marqués, pues están reflejando ese momento de la inmolación, ese momento de la violencia de la batalla. Sin embargo, un visitante que fuese más a ver Sagunto para recorrer una ciudad más compleja, pues puede que necesitase más de una jornada para simplemente disfrutar de 12 bienes de interés cultural que la ciudad tiene. 9 son monumentos. Luego hay una zona arqueológica y luego hay otros 2 bienes que también tienen su propia calificación. Es decir, que Sagunto es una ciudad en la cual se ha excavado y en la cual hay cosas que visitar, hay monumentos que visitar, con complacencia o displicencia con respecto al estado en que se encuentran, pero tiene una oferta patrimonial, de patrimonio para su conocimiento y su visita. Todo eso es fruto de excavaciones que tienen mucho tiempo, porque claro, si reunimos la documentación arqueológica, pues tenemos que remontarnos a la época de Felipe II, y de ahí podríamos
podríamos hacer un censo de trabajos que tienen en autores extranjeros una cuota importante. Y luego, en los últimos tiempos, y en cumplimiento de las disposiciones vigentes, se han añadido otros hallazgos que aumentan esa visita. Sagunto hoy no quiere reconocerse solo en su arqueología antigua. Reclama la arqueología medieval, la importancia de su judería. Hay un grupo muy atento a la puesta en valor de esa zona del casco antiguo, y ni qué decir tiene que reclama también un puesto importante en lo que es la arqueología industrial, en lo que fue la siderurgia, que se cerró por la reconversión industrial de España, pero que tiene instalaciones, altos hornos, residencias de los ingenieros, de los trabajadores, etc. Con lo cual, Sagunto tiene un conjunto digno de ser recorrido, reconocido como bien de interés cultural en una medida importante, y que ofrece al visitante con bastante interés para que aprenda todo lo que Sagunto guarda entre sus edificios. Bueno, en tu caso, Enrique, los últimos descubrimientos en Numancia, ¿cuál te parece más relevante de los últimos descubrimientos? Bueno, la verdad es que yo creo que se está haciendo una reinterpretación de la ciudad, como también de los 5 campamentos que se supone que hay, de donde inicialmente se estableció Nobilior, en el Talayón de Renieblas, donde, por cierto, aprovecho para comentar que el Ayuntamiento y la Junta de Castilla y León han hecho en el yacimiento un recorrido interesantísimo, que en primavera es una preciosidad para hacer trekking y ver lo que era un campamento republicano muy bien conservado. Es una visita muy interesante que yo aconsejo. Pero desde mi punto de vista, el mayor de los descubrimientos de los últimos tiempos es la necrópolis celtibérica. La necrópolis celtibérica pues, fue un descubrimiento de Fernando Morales, que es un arqueólogo de Garray, un garreño de toda la vida, que paseando y buscando localizó lo que previamente, como tantas veces, había sido descubierto por los clandestinos, ¿no? Porque van con detectores de metales destruyendo los yacimientos arqueológicos, expoliándolos, van casi siempre por delante de los arqueólogos, y esto permitió en todo caso la localización, y había muchas tumbas todavía que se conservaban perfectamente tal y como fueron ubicadas por los arebacos. Y hay que decir que esto nos ha permitido tener mucha información. Yo creo que el trabajo que hicieron Fernando Morales y Alfredo Jiménez fue un trabajo extraordinario, y además bien estudiado, bien publicado, y entonces nos ha aportado mucha información, pues desde el punto de vista de las costumbres funerarias, por supuesto, pero también religiosas, domésticas y hasta genéticas nos está dando información, ¿no? Es verdad que, como todos sabemos, los celtíberos tienen esa manía que no nos gusta nada a los arqueólogos, que es la de incinerar, porque nos están quemando una fuente muy importante de documentación para los antropólogos. Pero bueno, la realidad es que también a veces tenían un hábito, que es el de lavar los restos una vez que incineraban en el Lustrinum, y habían sido previamente, sobre todo los combatientes, expuestos los cadáveres para que fueran consumidos por los buitres, pues cuando pasaban por la pira funeraria, por el Lustrinum, a veces se lavaban, ¿no? Y entonces los restos todavía se introducían en una urna cineraria acompañada del ajuar, que solía ser, en el caso femenino, de elementos decorativos. En el caso de los varones solían ser casos, tenían más que ver con armas, con armamento. Habitualmente, esto es algo que ha tenido muchas interpretaciones, casi todas diferentes y, en fin, y tal vez no muy acertadas, en el sentido de que normalmente las armas aparecían dobladas para que no pudieran ser utilizadas y no se revolvieran, se dice, por los muertos contra los vivos, de alguna manera. Pero, en fin, yo creo que, en definitiva, la necrópolis celtibérica es un gran descubrimiento, porque además se ha buscado hasta la saciedad. Jas Schulten buscó la necrópolis
de Numantina, la celtibérica, también lo hizo Mélida y especialmente Taracena. Taracena, incluso don Blas Taracena, incluso, que por cierto fue director de esta institución, el primer director del Museo Arqueológico Nacional después de la Guerra Civil, pues hay que decir que, y murió muy poco tiempo después, porque murió muy joven, con 51 años o algo así, pues hay que decir que Blas Taracena tiene un plano donde marcó del orden de unos 50 y tantas catas que hizo en busca de las necrópolis celtibéricas. El hombre se pateó todos los alrededores y finalmente no lo localizó. Y como digo, pues una vez más los expoliadores se nos anticiparon a los arqueólogos. Y por mi parte, la pregunta que tenemos preparada es ¿qué habría que sumar a lo que se contempla al visitar el área histórica de Sagunto? Es decir, ¿qué otros elementos consideras que podrían aportarse a lo que son las rutas turísticas actualmente visitables? Bueno, el sector que merecería ser puesto en valor para ser comprendido por una visita sería el antiguo puerto de Sagunto, el Grauveil. Su perduración es extraordinaria y se debe a la siderúrgica, porque había vertidos en una zona en donde se encuentra que tiñeron de carbón y de hierro la zona costera, de modo que no fue objeto de una especulación inmobiliaria, porque allí el baño no estaba permitido. Y entonces, en ese sentido, es lo que a Sagunto le daría ese complemento que también reclama, el llegar a ver la vinculación con el mar en una época paralela a la de la ocupación de la colina. Eso sería algo que está reclamado, que está pensado, que se ha dicho y que falta por cumplir. Muy bien. Pues enlazando con este conocimiento de los sitios arqueológicos, vamos a hablar ya para terminar de la actualidad de estas dos ciudades, del pasado en el presente desde el punto de vista de su proyección social o colectiva, es decir, todo este riquísimo patrimonio cultural, cómo se ha difundido, cómo se ha puesto en valor. En el caso de Numancia, yo casi me atrevería a decir que, bueno, yo estuve hace poquito, como que está interiorizado, ¿no? Que está interiorizado en la provincia, como la menciona Numancia, está democratizada, hay casi una identificación colectiva, ¿no? Yo soy valenciana y como que eso se percibía, ¿no? Y hay mucha difusión enmarcada en ese plan director, en ese yacimiento musealizado con sus itinerarios, el aula arqueológica de Garray, toda la actividad de la Asociación Cultural Tierra Quemada, que es mucha. En el caso de Sagunto, ese castillo, esa fortaleza en lo alto del cerro que protege la ciudad, que es un mosaico de culturas, de civilizaciones, con esas murallas, esas plazas, y ahora recientemente, como comentaba Enrique al principio, hace una semana, la celebración de los Ludi Saguntini, con esa fiesta escolar en torno a la cultura clásica, que ya se viene celebrando desde hace 20 años. ¿Cómo valoráis toda la difusión de estos conjuntos arqueológicos ya para terminar? Carmen. Bueno, pues yo creo que la valoración que yo podría hacer es que el mito permeabiliza también el momento contemporáneo, o sea, que hay un flujo entre cada momento y cómo se siente ese mito, o sea, que el presente influye en cómo se entiende el pasado y el pasado determina en cómo se entiende el presente. Por lo tanto, en la actualidad, la ciudad, como he dicho antes, la población de la ciudad, las autoridades de la ciudad reclaman algo que se amplía y que supera la época del pasado histórico antiguo para entrar en el mundo de la arqueología industrial, en el mundo del comercio, en el mundo de otras disciplinas que no tienen tanta tradición, pero que están vivas y que además algunos sectores reclaman. Esto da lugar a algo que, desde mi punto de vista, tiene dos aspectos, y esos dos aspectos son difíciles de
negociar conjuntamente. Por un lado, ampliando lo que es el patrimonio, se logra un consenso social, porque se atienden los intereses, digamos, de todos. Pero al mismo tiempo, procediendo a esa ampliación, se contempla un patrimonio que es inatendible por su magnitud, o sea, se multiplican las atenciones que deberían prestarse a ese patrimonio. Y entonces tendríamos que ver que en ese segundo punto, pues se actúa, la sociedad actual tiene interés en lo que es la promoción de su patrimonio, pero tiene unas deficiencias graves en cuanto a la gestión del mismo. Se promociona mediante fechas concretas en las cuales se procede a las celebraciones tan típicas del lugar. Pero, por otra parte, la gestión, que es algo mucho más lento, es algo mucho más costoso, es algo que precisa un reflejo presupuestario, pues tiene menores atenciones, o sea, no llega a obtener soluciones idóneas. De todas maneras, hay que decir que en un balance de tiempo razonablemente amplio, el abandono del patrimonio saguntino se ha corregido. El patrimonio saguntino pasó por momentos de un abandono grave, uno de los cuales fue hacia los años 60, a principios de los 70, cuando se construyeron edificios sobre el circo romano y se quedó ahí una puerta menor, no una puerta principal, etc. La atención, si la miramos en el tiempo, es mejor que la que hubo antes. La problemática de hoy reside en que la gestión, en cuanto a la conservación material del patrimonio, se está haciendo difícil. Y entonces hay una opción que en Valencia además se repite muchísimo y que tiene muchos problemas que no resuelve, que es el recurrir a reclamar que los bienes que son patrimoniales sean patrimonio inmaterial. Patrimonio inmaterial, porque se puede convertir en patrimonio inmaterial una representación, un cántico, los fuegos artificiales, la gastronomía o lo que se quiera, pero las inversiones que eso requiere son mucho menores que cuando atendemos la conservación de un centro histórico, la conservación de los bienes de interés cultural, la conservación del puerto, etc. Y ahí está esa dicotomía que permite, que obliga a mantener la unidad de todas las partes para que, una vez que se han interesado por el patrimonio, se vean representadas, pero hacer una gestión que garantice la conservación de los bienes culturales y demás que pudiera tener el término municipal. Bueno, ¿y los sorianos? ¿Cómo viven? Pues vamos a ver, en Soria, Numancia está teniendo una presencia muy activa, singularmente porque, como muy bien mencionaban tanto Luis Lafuente como Isabel Izquierdo, pues este año pasado se ha celebrado el 2150 aniversario de la toma del cerco escipiónico, del cerco numantino, y además se ha decidido prorrogar al 2018, que yo creo que es un acierto. En el 2019 tendremos el centenario de la inauguración por Alfonso XIII del Museo Numantino, y yo creo que Numancia está de moda, ¿no? Y además a mí socialmente, y a mí esto me parece bien. He de decir que es verdad que incluso a veces somos un poco especiales también los arqueólogos para esto, porque si no nos hacen caso nos quejamos, y si un yacimiento en un momento determinado tiene demasiada presencia social, también nos quejamos, ¿no? Yo tengo algunos amigos que se quejan de que hay familias que están poniendo a sus hijos retógenes o megara, ¿no? Bueno, pues yo he de confesar que a mí me parece bien, sobre todo porque soy muy partidario, como tengo el espíritu numantino, soy muy partidario de las libertades individuales y colectivas, y cada uno pone a sus hijos como cree. O sea, si le pone uno un santo propio de la religión católica, Jesús o María, a todo el mundo le parece bien, pero se llaman megara o retógenes, pero esto parece que el motivo ya no entiendo por qué, ¿no? Pero la realidad es que yo creo que Numancia, por parte de los sorianos, se está viviendo con mucho interés. Hay dos facetas a destacar. Una,
que en la organización del Numancia 2017 se han puesto todas las instituciones de colores políticos distintos de acuerdo, la Junta, el Gobierno Central, los ayuntamientos, pues son varios los ayuntamientos afectados, la Diputación Provincial, y esto es una cosa inaudita en esta España, donde lo que los políticos lo que fomentan es el disenso en frente al consenso, que es lo que buscábamos la gente de nuestra generación. Ahora lo que se lleva es el desencuentro, el conflicto, etcétera. Pues esto es muy llamativo, ¿no?, que se hayan puesto todos de acuerdo. La verdad que a mí personalmente me llena de alegría y de satisfacción, como decía el clásico. Y luego yo creo que esto también nos está permitiendo analizar algunas deficiencias que existen en la gestión patrimonial de todo esto. Yo, desde luego, yo formo parte, que se creó un comité científico en Soria con miembros de arqueología que habían trabajado en el entorno de Numancia de todo el país, y la verdad es que hemos puesto sobre el tapete varias actividades para hacer. Algunas se han hecho, otras se están haciendo, otras se harán, otras no se harán, pero sí hemos detectado algunos aspectos relevantes. Por ejemplo, es imprescindible abordar de una manera rigurosa, seria y con voluntad política la ampliación del Museo Numantino. El Museo Numantino se empieza a utilizar en 1915, se inaugura en el 19, como he dicho. Es uno de los museos arqueológicos más relevantes de nuestro país y, desgraciadamente, pues desde que murió José Luis Argente, le falta la nervatura o la sangre propia, seguramente, de tener unas infraestructuras anticuadas, y necesita una renovación y una ampliación, y esto yo creo que es una evidencia que no puede discutir nadie, ¿eh? Y esto lo digo, lo digo en esta casa y delante de las autoridades, porque creo que seguramente coinciden conmigo. En segundo lugar, sobre el yacimiento, bueno, yo creo que la visita a los campamentos está absolutamente falta de explotación cultural, aunque también turística, pero a mí la que más me importa es la cultural. Creo que las visitas guiadas en torno a lo que es el asedio organizado de los campamentos, la estructura de los campamentos, del propio asedio organizado por Escipión, no está suficientemente valorado ni organizado para su visita. Y luego creo que también la propia ciudad de Numancia necesita la creación de un centro de interpretación que permita que aquellos visitantes que no van a estar en Soria, sino exclusivamente en Garray, puedan entender la ciudad y pueda haber reconstrucciones, no como las que se han hecho, con las que no coincido, reconstrucciones materiales in situ, sino que yo soy un decidido partidario de las reconstrucciones virtuales. Ahora por infografía se puede reconstruir absolutamente todo lo que queramos, y precisamente cumpliendo la ley de 1985 que prescribe las reconstrucciones, ¿no? Bueno, pues justamente por esto se pueden hacer reconstrucciones virtuales que a los visitantes les van a ayudar a interpretar de una manera mucho más acertada la visión que tenemos los arqueólogos de cómo fueron las construcciones de la antigua ciudad, especialmente las murallas, el trazado de las calles, las construcciones y también incluso la vida cotidiana con las actividades artesanales, industriales o económicas en general, pero también funerarias o rituales que tenían los numantinos, y por supuesto también la reconstrucción de las escenas de la guerra numantina. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos ponentes. Yo creo que han surgido muchas ideas, han abierto, ¿no?, muchos caminos. Abrimos un breve turno de palabra porque ya es un poquito tarde, pero seguro que hay alguna cuestión, alguna reflexión, pues es el momento. Estáis ya agotados, ¿no? Son muy tímidos. Sí. ¿Alguna pregunta? Vamos a aprovechar estos estupendos ponentes. ¿Sí, Luis? Yo le quería preguntar a Enrique. Le quería preguntar a Enrique, en su opinión, ¿qué fue lo que llevó a Roma a desplegar tal movimiento de tropas y de llevar a sus mejores soldados para finalmente tomar Numancia? Bueno, yo creo que tomar Numancia era imprescindible para el control de la submeseta norte. Eso en términos
en términos, digamos, económicos y materiales, el control de los recursos que había en la meseta, es decir, en última instancia, lo que pretendía Numancia era aprovechar los recursos que había en la meseta, pero no solo en la meseta. Numancia era paso obligado para el resto del norte del país. Es decir, recordemos que los últimos puntos que tardarán, que finalmente tardarán bastante tiempo en conquistar hasta el 19 a.C., no terminan con la conquista de los puntos de Astures y Cántabros, ¿no? Y es precisamente eso lo que, desde mi punto de vista, pretendían con la toma de esta zona de la Celtiberia, de Numancia sobre todo. Pero yo creo que hay un momento en el que esto comienza a ser secundario. Yo creo que hay un momento a partir del cual es una cuestión de pundonor. Es decir, yo creo que para Roma Numancia se convierte en un agravio al honor, a la dignidad, y es como lo de Trump, como cuando Trump de repente no puede consentir que haya alguien que tenga misiles o uranio, y no es porque exista una realidad, una peligrosidad real, sino porque es una cuestión de demostración ante el mundo de que uno es el emperador, ¿no? Bueno, pues exactamente lo mismo, desde mi punto de vista, sucede, y los debates que existen en el Senado casi siempre van en esa dirección. Es decir, los escipiones se construyen justamente un nicho ecológico político a cuenta de Numancia, sobre la base de que lo que está en cuestión es la dignidad y el honor de Roma. Chimo. Igual no viene al caso de disculpar, pero claro, en los momentos de crisis, de Sagunto, de Numancia, bueno, son momentos de derrota, son momentos en los que se llega al enfrentamiento bélico. Claro, algo de dignidad tienen que tener, pero claro, muchísima más dignidad es el tiempo de la paz, el tiempo que se ha conseguido dilatar el enfrentamiento o evitarlo incluso, de la historia de la concordia. ¿Qué tejido social, cultural y de relaciones está eclipsando los hechos heroicos? Es decir, ¿qué parte de la historia no estamos contando? Que es la historia cotidiana, la historia en el momento en que no hay guerra. Carmen lo ha explicado, pues en el momento en que hay comercio, hay relaciones, pero me pregunto si poner el foco exclusivamente en el momento del drama no está evitando el momento más interesante, que es en estos momentos en el que está viviendo la economía global o el mundo global. Y es el momento en que montones de personas están tejiendo, personas anónimas, están tejiendo están evitando que estalle una chispa. Es decir, tenemos ejemplos en la antigüedad clásica, en las excavaciones, en las relaciones económicas y políticas y culturales que nos alumbren sobre lo que hay que hacer en el presente. Y bien, ya está. Pero eso igual no toca el caso cuando estamos hablando de héroes y de mitos. ¿Hay mitos de la concordia? Ahí queda eso. Carmen, Enrique. Bueno, yo en relación con Numancia, la Segunda Guerra Celtibérica dura 20 años y por lo tanto hay momentos para la guerra y momentos para la paz. Y de hecho hay muchos momentos donde hay acuerdos y hay tiempos larguísimos de paz, donde de lo que más se quejan sobre todo los romanos es del frío y del calor que hace en la estepa soriana, ¿no? Es decir, se quejan fundamentalmente de que los inviernos son durísimos y los veranos son extremadamente cálidos. Esto está permanentemente, es un recurso continuo en la literatura clásica cuando hablan los romanos sobre Numancia. Hay muy poca relación comercial entre unos y otros, es muy escasa la presencia de cerámica romana en los campamentos romanos, de cerámica celtibérica, perdón, y la presencia, sin embargo, la presencia que hay del mundo romano en Numancia es posterior, es en fases posteriores. Pero sí que hay una faceta sobre esto que mencionaré. Y es cuando llega Escipión, bueno, antes, una de las cosas más llamativas, por ejemplo, y más curiosas de las excavaciones de sultanes en los campamentos es que entre toda la impedimenta de los legionarios romanos aparecen muchísimas pinzas de depilar, por ejemplo. Y esto es una cosa muy llamativa que ya la interpretó Sulten y que una de las cosas que sucede cuando llega Escipión a la península ibérica a través de Tarraco, lo primero que hace es les dice en la impedimenta más importante, que es Soliferrium,
es la pala y la azada, el pico y la pala, porque les va a poner, a los legionarios los pone como locos a excavar y a hacer terreras y a construir un balón, de tal manera que cuando llega a Numancia, teniendo ya muy claro que lo que quería hacer era un asedio, una estructura de asedio, la construyen en poquísimo tiempo. Prácticamente es una de las cosas que más llama la atención. Prácticamente en un mes había construido toda una empalizada en torno a Numancia. Bien, justamente la estrategia de Escipión es toda la contraria a la que tienen los cónsules anteriores. Lo que hace es volver locos a sus legionarios, que odien de tal manera a la guerra y a los numantinos que estén deseando tomar la ciudad para poder volver a Roma. Es decir, que el espíritu que imbuye Escipión entre sus legionarios es todo lo contrario a lo que había sucedido con personajes como Nobilior, por ejemplo, que es el primero de los cónsules que se manda frente a Numancia, que era un tipo absolutamente novato, sin ninguna experiencia, aunque su padre había sido también un cónsul y un gran militar. Entonces, por eso le envían y se estrella contra los numantinos de una manera estrepitosa, ¿no? Los momentos para la paz fueron muchos, como en todas las guerras que se desarrollan durante 20 años. Sobre esto te recuerdo una película que rodó un paisano tuyo, que era Berlanga, que se llamaba La Vaquilla, y que creo que refleja mejor que ninguna lo que sucede en las guerras de esta naturaleza, en los momentos que siempre los hay para la paz o para la convivencia. Sí, bueno, brevemente, yo lo que quiero recordar aquí es que el reconocimiento en el drama, el reconocimiento en esa austeridad y esa, digamos, rotundidad de preferir morir que ser vencido, tiene una vigencia, a mi entender, más prolongada en el ámbito castellano que en el ámbito mediterráneo. Y pondré un ejemplo, que es valenciano, claro. Un signo que Valencia coge y recoge de su pasado romano es la cornucopia. La cornucopia es un tema de parte de la amonedación de la ceca de Valencia, de la Valencia romana. Hay unas series que tienen en el reverso la cornucopia. Y la cornucopia es abundancia. Y Valencia se reconoce en esa abundancia, de modo que en la decoración urbana, en los emblemas de los juegos florales, en las fallas, en todo lo que haga falta, romano o cristiano, sale una cornucopia mayormente rebosante de naranjas. Bueno, pues eso es un reconocimiento en un símbolo que llega a ser también una mitografía, y es una mitografía gozosa. Somos abundantes, feraces, autosuficientes y también iberos, pero nos reconocemos en este signo, que es lo que hemos rescatado de la antigüedad. No rescatamos de la antigüedad armas, no rescatamos de la antigüedad en este tipo de imágenes que nos rodean, sino un símbolo de la abundancia, porque el regionalismo ya se identificó con ser un país exportador, digamos, y en definitiva eso sigue hasta el momento presente. De modo que también hay mitos igualmente cuestionables de lo que es la abundancia, la riqueza y la prosperidad. Y sobre todo, yo diría que Valencia tiene ejemplos yendo por la calle, cruzando los puentes y viendo las plazas y los azulejos de las decoraciones de las viviendas tradicionales. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? Yo creo que ya vamos a dar por finalizada la sesión. La verdad es que yo creo que, como se ha demostrado, Numancia y Sagunto, más allá del mito, tienen un legado inmenso, un legado presente y futuro, muchos proyectos de estudio, muchos retos por delante en cuanto a su difusión y proyección, y es un legado abierto que se sigue, ¿no?, revisitando, reinterpretando, alimentando, y que siguen suscitando el interés por parte de la sociedad. Simplemente agradeceros que hayáis resistido esta tarde aquí con nosotros y dar las gracias al museo también. Y sabéis que
Estos actos se publican en el canal YouTube del museo, así que en unas semanitas lo tendremos publicado. Nada, muchísimas gracias y damos por finalizado el acto. Gracias.